Yo me siento contentísimo. He pasado un fin de semana maravilloso con ustedes. Como lo dije antes, me he deleitado profundamente en todo lo que he estado compartiendo con ustedes. Y es un privilegio para mí adorar hoy con ustedes. Una tremenda bendición. Y nuevamente yo les felicito y le pido en el nombre de Jesús, ore por sus ministros, ore por sus líderes, doble rodillas por Alejandro y su familia, por Suriel y su familia, por todos los líderes, los diáconos, porque estamos en guerra, estamos en una batalla. El enemigo constantemente nos bombardea, nos ataca, pero gloria sea Cristo quien nos ha dado la victoria. Y eso es un motivo de regocijo para nosotros. Bueno, hermano, tengo 30 minutos para compartirle un mensaje muy puntual, específico y significativo para usted. Cuando Alejandro me dijo que pudiese estar con ustedes por un fin de semana y compartir con los hombres, compartir la noche de alabanza y compartir el domingo, inmediatamente el tema de hoy vino a mi mente. Fue cuestión, íbamos en el carro todavía hacia el aeropuerto de Orlando y el tema vino a mi mente. Y lo he estado pensando y pensando y pensando y digo, ¿por qué el Señor quiere decirle esto a la iglesia en Bamel? Bueno, me lo quiere decir a mí, se lo quiere decir a usted y a todos, pero este mensaje que deseo compartir normalmente, cuando lo he compartido con algunos hermanos, pues me demora 1 hora y media. Entonces el reto de predicarlo en 30 minutos va a ser muy, muy interesante. Vea usted, el otro día estaba caminando yo por los pasillos de la Universidad de Miami. Si pensó que le iba a decir otro lado, no. Yo camino por los pasillos de la Universidad de Miami. Mi esposa me pide hacer cierta diligencia y ella va tarde, entonces yo lo que hago es la dejo en la entrada y busco estacionamiento. La universidad es bastante grande, un campus muy bonito y es una de las más reconocidas a nivel nacional, entonces yo llego, me estaciono y me voy a pagar el estacionamiento. Y como estoy pagando, veo hacia lo lejos que hay 3 muchachos. Y los veo y digo, bueno, qué raro, ¿no? Un día como hoy. No hay clases tanto porque es un viernes, pero 3 muchachos jóvenes en calzoneta, un muchacho y dos muchachas. Y de repente voy a caminar y miro que vienen hacia mí. Dije yo, lo que me faltaba. Estoy apurado, quiero alcanzar a mi esposa. Estos muchachos me van a preguntar algo de una universidad que yo no conozco, no sé nada de aquí. Yo vine a cumplir y me van a... No, Señor, ¿por qué? Esa fue mi reacción. Señor, ¿por qué? Se me acercan los 3 muchachos y me dicen en inglés, disculpe. Y yo, dígame, hipócritamente, claro, ¿no? Dígame. Oh, no, nos preguntábamos si podíamos orar por usted. Oh. Y dije yo, Señor, más suavecito para la próxima. Me caló así, entonces me dice, sí, queremos orar por usted, alguna necesidad en particular que tenga. Son muchachos de 14, 15 años. Y entonces ahí saqué pecho, ¿no? Oh, pues soy pastor, así que ore por mí. Ay, de verdad, y qué emoción. Y ellos emocionados platicándome. Y yo estaba a punto de romper en llanto al ver estos 3 muchachos en esta universidad pidiéndome oración. Bueno, que ellos oraron por mí. Y seguí caminando después y hablando con el Señor le decía, wow, qué hermoso es sentirse verdaderamente libre de poder mostrar a Cristo donde estés. Entonces vino a mi mente otra pregunta, ¿qué es o qué implica ser verdaderamente libre? Y encontré un texto y decidí investigar un poco más a profundidad y eso es lo que quiero compartir con usted. Me llamó mucho la atención. Recuerde que hubo un momento, una escena en el libro de los Hechos, y voy a mencionar varios relatos así como rápidamente, esperando en Cristo que usted los conozca y así estemos conectados en la misma página. Pero recuerde que hubo un dilema que algún grupo de judíos propuso la idea de que algunos cristianos, o todos tal vez, deberían en aquel momento pues circuncidarse, ¿sí? Para así ser salvos. Este dilema acarrea una discusión, acarrea un debate. Y luego hay palabras específicas de Pedro, hay palabras específicas del testimonio de Pablo y Bernabé, hay palabras específicas del testimonio de Jacobo que son interesantes
para el tema de hoy, especialmente esta fracción del texto que quiero leer. Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 15, versículos 16 al 18. Hechos capítulo 15, versículos 16 al 18. Sígame con la lectura, por favor, porque esto es importante. El texto dice: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Y aquí está citando al profeta Amós en el capítulo 9. Ahora, la pregunta que vino a mi mente y que siempre me daba vueltas, y estudié el libro de los Hechos y me explicaron un montón de maestros y me daban clases sobre lo que esto era, pero yo me preguntaba, ¿cuál es el tabernáculo de David que el Señor habría de restaurar? ¿Cuál es ese tabernáculo de David? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde aparece? ¿De dónde salió? ¿Y por qué mentalmente en algún punto de mi vida y ministerio pues no lo encontraba, no lo detectaba? Entonces, hermanos, me di cuenta de una realidad, y es aquí donde quiero comenzar. Téngalo ahí en mente: tabernáculo de David. Ahora bien, recuerde que cuando el Señor sacó al pueblo de la esclavitud, una de las cosas más relevantes que ocurrieron fue la ordenanza del Señor de construir un tabernáculo, ¿se acuerda? Pero este llegó a ser conocido como el tabernáculo de Moisés. Quiero que me muestren la imagen número 1, por favor. Ponme la imagen número 1. A ver. Ahí está. Lo que usted está observando en la pantalla, pues es una animación virtual sobre lo que era el tabernáculo de Moisés. Note, por favor, que este patrón después se utilizó en la construcción del templo. Entonces, lo que vemos ahí, el atrio, las personas caminando, esta imagen está a escala, luego ese bulto que usted ve ahí, ese rectángulo de color rojo con una entrada dorada, es el tabernáculo. Y si alcanza a ver al fondo, se ve una parte como hundidita, donde se levanta como que hubiese otra pared allí, pues esa parte de allí es el lugar santísimo, un cubo perfecto, y luego la otra parte es el lugar santo, y lo que estaba afuera, pues es el atrio. Usted lo conoce. Ahora, muéstrame la imagen 2, hermano, por favor. En la siguiente imagen es cómo se veía por dentro y los elementos que estaban dentro de este tabernáculo, que es el tabernáculo de Moisés. Ojo, tabernáculo de Moisés. Entonces, note por favor que este es su interior, pero donde quiero recalcar, y que estoy seguro usted lo sabe, es en la parte del lugar santísimo. Pásame la siguiente imagen. Exactamente esta parte. ¿Qué es esto? El arca del pacto, ¿sí? El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Donde el arca del pacto estaba, había presencia de Dios. Cuando no estaba el arca del pacto, no había presencia de Dios. La ceremonia ritual se ejecutaba igual que en el templo, una vez al año se efectuaba el sacrificio, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ofreciendo ofrenda, valga la redundancia, agradable a Dios. Si no era agradable, el tipo se moría. Había que sacarlo amarradito, ¿no? Era como, bueno, hagamos los anuncios, la oración final y se acabó el servicio. ¿Se imagina qué tensión si el tipo se moría y se murió? Dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Porque no había perdón ahí desde pecado. ¿Cómo le hacía? Estaban en problemas, pero allí entraba él. Pero quiero que observe el arca. La tapa estaba hecha de oro puro y la parte de abajo, obviamente, de madera. Note qué interesante esta combinación entre oro y madera. Bíblicamente hablando, se cree que el oro tiene una representación divina y la madera una representación humana. Guarde esto ahí para usted por ahora, por favor. Entonces, aquí entraba el hombre y hacía todo lo que tenía que hacer. Ahora, ya, hermano, puedes quitar la imagen y volvamos a la diapositiva que tenías antes. ¿Qué ocurre, hermano? El arca del pacto es preciosa, es valiosa, pero se la robaron. Hay una escena que usted lo puede leer después. Lea el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Se robaron el arca.
Era técnicamente, nos robaron a Dios, ¿sí? Entonces los filisteos se llevan el arca, la tienen, una gran tragedia ocurre, se mueren un montón cuando intentaron abrirla, es un caos tremendo, olvídese, eso era un desorden, así que ya por último pues no querían temer el arca. Pero David aparece en escena, y aquí es donde quiero que me vaya siguiendo, por favor, que no se me pierda. El tabernáculo de Moisés está vacío, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? No hay presencia de Dios porque no hay arca, ¿sí o no? Ok, el arca se la robaron. David pone en su corazón ir a buscar el arca, porque en el arca está la presencia. Él se va con hombres armados y ocurre un conflicto. La cuestión es que al final David recupera el arca, gloria a Dios. ¿Sí? Ahora, imagínense la escena, vienen con el arca emocionados, vienen danzando, dice la palabra que venían danzando, gritando de júbilo, emocionados, al son de los instrumentos. Era una algarabía tremenda hasta que los bueyes tropezaron y el arca se va de lado, hermano. O sea, se le fue Dios de lado ahí, digamos. Y Usa mete la mano, y dice, voy a agarrar a Dios porque si se nos cae, métela y se muere. Se murió. Ahora, se venían todos saltando de júbilo y de repente, tensos, silencio sepulcral, ¿no? ¿Qué? Y David se enoja, dice la palabra, se enoja con Dios, pero ¿por qué lo mató y qué pasó? Pues estaba en ese proceso de transición y a todo esto el tabernáculo sigue vacío, sigue sin arca, sigue sin presencia. Ese es el punto focal de la adoración del pueblo. Lo que quiero que entienda, hermano, en esta mañana es que el pueblo se reunía y adoraba allí. Pero si no había presencia, pues la adoración era vana. ¿De qué sirve adorar al Señor si su presencia no está con nosotros? De nada. Al final, después del proceso y de otras cosas que ocurrieron, que le animo, le reto a que esta semana pueda leer esto, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Comiéncelo, hágalo, será bendición para su vida. El arca vuelve, pero ocurre un fenómeno interesante y quiero que lea primero, antes de explicarle cuál es el fenómeno, Primera de Crónicas 21, 29. Primera de Crónicas 21, 29. En aquel tiempo, tanto el santuario del Señor que Moisés hizo en el desierto, como el altar del holocausto, se encontraban en el santuario de Gabaón. Tenga este nombre en mente, Gabaón. Allí, en Gabaón, estaba el tabernáculo de Moisés. O sea, cuando queríamos adorar, ¿qué hacíamos? Íbamos a Gabaón. Queríamos presencia de Dios, vamos a Gabaón. Sacrificio por nuestras faltas, vamos a Gabaón. Allí estaba el tabernáculo establecido. Esa era la zona específica donde estaba. Pero cuando David viene entrando con el arca, David no agarra la ruta hacia Gabaón. Esto es interesante. David no agarra la ruta hacia Gabaón. Entra a Jerusalén, pero en vez de seguir y llevar el arca al tabernáculo en Gabaón, se va para el monte de Sión. Y uno dice, ¿usted qué mosquito le picó? ¿Qué le pasó? Se va para el monte de Sión con el arca, con todos celebrando, con voz de júbilo, con un estruendo y una presencia de Dios tremenda. Y allí, en el monte de Sión, ¿sabe qué había? Una carpa, una tienda, un tabernáculo. Llega al monte de Sión, póngame atención, llega al monte de Sión, ponen el arca allí y Dios guarde, empieza la fiesta, hermano. Mira, esta gente empezó a saltar, empezó a gritar, David dijo, ay, qué bonita capa, ¿cuál capa? Se quitó la capa, ay, qué hace, se quitó también acá. Y empezó a danzar. La emoción era tan profunda, la presencia de Dios era tan intensa, que no importaba nada alrededor de ellos, excepto el estar conectados con Dios. No interesaba nada más. Y aparece Mical, la hija de Saúl, esposa de David, y lo mira. Me dice que esto es como el telescopio, digamos que así está David, lo está viendo, ¿no? Y ya me lo imagino la escena, ¿no? ¡Oh! Está desnudo de clase. ¡Oh!
Dice la Biblia que cuando Mical vio esto, se enojó tanto, se enfureció tanto que detestó a David. Pero esta mujer, a lo mejor era hondureña, no sé, porque de carácter fuerte, bien interesante esto. Esto está quedando grabado porque mi esposa me va, ay hermano, no lo vayas a subir. Esta mujer sale y le dice, desvergonzado, ¿no te da pena estar enseñando todo las enaguas? No sé cómo dicen ustedes, en México no sé cómo le dicen, hermano, pero ¿no te da vergüenza enseñar todo delante de las esclavas? Y David le dice, no, porque lo que estoy haciendo, para el Señor lo estoy haciendo. Estoy parafraseando el texto. Lo que ocurre después es triste, porque la palabra dice que desde ese día David no volvió a tocar a Mical, y Mical no tuvo hijos. Ahora, hermano, entremos a la aplicación. ¿Para qué le conté todo esto? ¿Para qué lo perdí ahí en el Antiguo Testamento, el tabernáculo de este, el tabernáculo del otro? ¿Cuántos tabernáculos he mencionado? Tabernáculo de Moisés y tabernáculo de David, ¿sí o no? Ya encontramos una escena donde David está adorando. Mire, el monte de Sión está aquí, Gabaón está aquí, aproximadamente unas 6 millas de distancia entre un lugar a otro, pero hay un problema serio ahora. Israel tiene 2 tabernáculos. Hay 2 tabernáculos. En este lado, en Gabaón, hay un tabernáculo donde hay rituales, donde hay tradiciones, donde hay proceso, donde hay orden, donde hay ritual, pero no hay presencia. Y en este lado hay otro tabernáculo donde hay libertad, donde hay gozo, donde hay plenitud, donde literalmente la presencia del Señor está en medio de ellos. Pero note esto, que es fascinante. Esto es lo fascinante. Aquí en este tabernáculo, cuando hacía el sacrificio, ¿quién entraba y quién estaba en contacto con el arca del pacto? Uno solo, el sumo sacerdote. Pero acá, todo el pueblo está frente al arca danzando, saltando y gozando. ¿Me está siguiendo? Por 40 años ocurrió esto. Por 40 años Israel vivió con 2 templos. Uno sin presencia, otro con presencia. Y luego aparece en escena Mical. Hermano, ¿y por qué quiero llevarte a esta reflexión? ¿Cuáles son los 3 escenarios? Ya te lo mencioné y te lo voy a recalcar otra vez. Los 3 escenarios que vemos en esta historia. Primer escenario, el tabernáculo de Moisés. Te repito esto, lleno de ritos, lleno de tradiciones, lleno de reglas, a lo mejor famoso, a lo mejor atendido por muchas personas anualmente, pero sin presencia de Dios. El segundo escenario es el tabernáculo de David, establecido en el monte de Sión. ¿Cuáles son las características? Un lugar libre, todos adoran en la presencia del arca, no hay conciencia, escuche esto, no hay conciencia de pecado en el sentido que la gente no está pensando, y mis pecados, y soy pecador, y eso. No, hay libertad, hay presencia tan fluida que lo único que la gente piensa es en adorar. No hay culpa, hay libertad, el Señor se mueve en medio de ellos, hay presencia de Dios. Wow, pero hay un tercer escenario, en el que se mueve el espíritu de Mical. Ojo, en el que se mueve el espíritu de Mical. Un espíritu crítico, un espíritu acusador, un espíritu lleno de pura opinión pero carente de presencia del Señor. Un espíritu meramente enfatizado, y puede sonar contrario, con puros conceptos humanos. Y todo lo que ve, lo ve con los ojos de la carne, no con los ojos del espíritu. Consecuencia, no tuvo hijos, se secó como mujer. Este tipo de personas críticas, acusadoras, llenas de opinión,
viven secas, frustradas, están en contra de todo y a favor de nada. Y en este tipo de personas no hay presencia de Dios. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Estos tres escenarios, hermano, no sé si tú lo notaste. Te dije al principio que en el arca del pacto era tapa de oro, construcción de madera. El oro representa algo divino, la madera algo humano. Cuando el arca estaba en medio, había presencia y había gozo. Y te digo hoy que cuando Jesús está en medio de la congregación, hay presencia y hay gozo. Hay presencia y hay gozo. Estos son tres escenarios. Yo quiero decirte que la presencia del Señor está aquí. Pero el Señor no va a forzar tu reacción hacia su presencia. Él no va a obligarte a actuar de cierta forma delante de su presencia. Esa es una decisión que tú debes tomar. ¿Cómo tú estás reaccionando ante la presencia del Señor? Hermano, yo oro al Señor por mi congregación, por mi familia, para que su presencia nunca se vaya de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es frustrante vivir en una congregación, en una familia que está llena de reglas, ritos, tradiciones, normas, opiniones, haciendo las cosas por hacerlas, pero sin presencia. Porque es terrible y dañino para nosotros que la presencia de Dios nos abandone. Porque estar haciendo cosas en su nombre, pero sin su presencia, es un dolor terrible. ¿Cómo estás respondiendo tú a la presencia de Dios? Te pregunto, ¿es tu respuesta como el tabernáculo de Moisés? ¿Estás lleno de métodos, de tradiciones, de ritos? Y si algo interfiere entre tus ritos y tus gustos, eso no es de... Mire cómo la gente hoy en día es atrevida. Uno hace alguna cosa y de repente aparece uno, eso que usted está haciendo no es de Dios. Ah, sí. ¿Cómo que no es de Dios? Solo porque a ti no te gusta algo, no quiere decir que no sea de Dios. No hagas la opinión tuya como divina. Toma la opinión divina y haz la tuya. Son dos cosas diferentes. Pero hay gente que vive enfrascado en la tradición. ¿La tradición es mala? No lo es. Pero cuando en medio de la tradición ya no hay presencia, no hay otra cosa que hacer más que desecharla. Hay personas que aman más la tradición que el Señor mismo. Más los procedimientos que al Señor mismo. ¿Cómo está respondiendo? ¿Como el tabernáculo de Moisés? ¿Cómo está respondiendo? Voy a bajar aquí. ¿Con el espíritu de Mical? Hay personas que viven constantemente criticando lo que ocurre en la iglesia. O esto no se puede, esto no es de Dios, ahí no aplauda, no se puede aplaudir, deje de hacer eso, no levante las manos. Todo lo critican, todo lo enmarcan en su cabeza y no se dan cuenta que no es influencia de Dios la que tienen cuando ventilan estas palabras. Es el espíritu de Mical que está en ti. Quiero decirte una cosa, aquel que actúa como esta mujer actuó termina solo, abandonado. Pero lo peor no es que todos te dejen, lo peor es que la presencia de Dios te deje. Aquel hombre y aquella mujer cuyo corazón está entregado ferventemente al Señor, su boca no irradia crítica, por el contrario irradia victoria, irradia vida. Ni siquiera aquella crítica que dice, quiero darle una crítica constructiva. ¿Cuál constructiva? ¿Constructiva de qué? ¿Me permite hacerle una... No, no le permito. El otro día vino un hermano y me dice, hermano, el sermón estuvo muy bueno, pero no le permito. No, pero si ni siquiera no lo quiero dejar que termine. Si estuvo muy bueno, el siguiente calificativo, guárdeselo para usted. Siempre encontraremos personas con el espíritu de Mical. Pero déjeme decir una cosa, la presencia no se va a detener solo porque ese espíritu está entre nosotros. Pero tú decides qué seguir, el espíritu de Dios o el espíritu de Mical. Es tu decisión. Ahora el tercer escenario, libertad. ¡Wow! Es que lo que yo hago cuando estoy con el Señor adorando, si el que está al lado ni lo vi,
Claro, sí, me edifico porque la alabanza es para nuestra edificación también. Pero hermano, cuando uno ama apasionadamente, a uno no le interesa lo que el otro va a pensar. No sé qué hizo Alejandro para conquistar a Paulina, pero la conquistó. No sé qué hizo Suriel para conquistar a Randy, pero la conquistó. Yo le puedo contar cosas que yo hice para conquistar a mi esposa y que la gente me criticó muchísimo. Mire, vivía ella en uno de los vecindarios más peligrosos de la ciudad. Y yo vivía en uno que no era tan peligroso porque estaba Baxter. Presencia. No. Entonces, a las 10, 11 de la noche yo me venía caminando. Pasaba por los barrios donde estaban todos los pandilleros, los callejones. Lo hice por 6 años consecutivos, porque después tenía carro, gloria a Dios. Entonces, 6 años a pie, hermano. Y los hermanos venían, hermano, ¿le puedo dar un consejo? Sí, hermano. Sea sabio, si no la va a dejar viuda antes de tiempo. Eso es peligroso. Mire, eso por aquí, eso por allá. Yo nunca escuché consejo. Algunos dirán que fui terco, algunos dirán que fui necio, pero es que yo quería estar con ella. Yo quería compartir con ella. Yo quería dedicarle tiempo a ella y ahí estuve. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Los demás me decían cosas, pero lo importante para mí era estar con ella. Muchos podrán decirte cosas sobre la forma en que tú alabas, lo importante es con quién estás. Muchos podrán criticarte la forma en que tú te expresas al Señor, pero al final es algo que Dios pone en tu corazón, es una expresión de amor. Y el que no lo hace se lo está perdiendo. Un verdadero adorador no anda criticando como otros adoran, simplemente va y adora. Porque eso es para el Señor. ¿Qué estás haciendo tú hoy? Vives libre, porque el que no vive libre vive frustrado, amargado, cargado. Pero no termina aquí el sermón. ¿Cuánto tiempo me queda, Señor? A ver. Aquí está, el tiempo se está venciendo, pero aquí va la parte profunda del sermón. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu escenario? Te invito a pasar de la tradición vacía a la vida en Cristo. Te invito a pasar de la crítica que hunde y seca al agua viva que es Cristo. Hermano, entiende esto. Mira, Juan 1:14. Este texto me fascina. Juan 1:14. La palabra dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El principio de este texto es: y el Verbo se hizo hombre. La palabra en griego aquí se traduce así: el Verbo se hizo hombre y tabernaculizó entre nosotros. ¿Me entendió? ¿Me entendió lo que le dije? El tabernáculo, tabernaculizó. Pero no es todo. Hebreos capítulo 2. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos. ¿Dónde dice? En medio de la congregación te alabaré. Note esto: ¿dónde estaba el arca cuando todos danzaban en el monte de Sión? ¿Dónde estaba? Estaba en medio, había libertad y todos danzaban. Esto era una sombra de lo que hoy iba a ocurrir. Esto era una sombra, un anuncio de la maravillosa situación en la que usted y yo hoy vamos a vivir. Con Cristo mismo, Dios mismo aquí, en medio de nosotros, literalmente. Llegó el momento de expresar ese gozo, de expresar esa libertad, de poder abrir nuestro corazón a plenitud, rompiendo barreras, rompiendo todo lo que sea necesario, porque lo único importante es su presencia. Póngase de pie, hermano, por favor. Yo no sé de qué forma Dios le habló a usted en esta mañana, pero mi boca no puede profesar que soy verdaderamente libre como todavía estoy atado. ¿Sabe que la historia del pueblo de Israel nos enseña una lección de vida poderosa?
El pueblo estuvo en cautiverio en Egipto. El pueblo pasó por el desierto, camino hacia la tierra prometida. Y eso refleja los tres estados del hombre. Hay personas que viven todavía en esclavitud. Esclavitud de religión, esclavitud de tradiciones, esclavitud de pensamientos, esclavitud de emociones. Otras personas están en el desierto, atravesando por situaciones duras, donde la providencia de Dios es diaria, pero también es una ruta dolorosa. Pero cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ocurre el fenómeno que empiezan a quejarse y a recordar, lo que teníamos allá, lo que estaba por allá. Ya eran libres, pero seguían viviendo con mentalidad de esclavos. Yo te digo una cosa, hermano, tú eres libre en Cristo. No vivas como esclavo. Que tu alabanza no sea restringida. Pero déjame decirte algo. El tabernáculo de David estaba abierto las 24 horas para que todos fueran cuando quisieran. La alabanza a Dios no consiste solamente en lo que hagas aquí. Es lo que vivas todos los días. Pero lo que haces aquí hoy es el reflejo de lo que has vivido antes. Hemos vendido un concepto de que vengo aquí y entonces aquí me reconcilio, aquí me restauro y voy para la semana llena de victoria en el nombre de Jesús. No es que esté mal, pero ese concepto hace que todo el mundo viva lo que quiera hacer y después vuelve acá y se arrepiente y se acabó. Está mal, pues el perdón de Dios lo recibe, pero no disfruta la plenitud de Cristo en su vida. Pero si yo vivo a Cristo todos los días de mi vida, cuando vengo acá vengo como una bomba explosiva a expresar lo que ya he recibido. Y eso es lo que yo quiero animarlos a ustedes a hacer. Iglesia en Bamel, no sean una iglesia que viva por tradiciones o ritos que no tienen presencia. Iglesia en Bamel, no sea una iglesia que viva criticando. Palabras de afirmación y bendición es lo que Jesús quiere hacer a través de sus bocas. Sea una iglesia libre. Una iglesia que adora sin reservas y que disfruta al que tiene aquí. No se pierda la oportunidad de eso, hermano. Porque el que se pierde a disfrutar de la presencia de Dios no ha entendido todavía que fue llamado. Ore conmigo. Padre, qué hermoso es exaltar tu nombre. Qué hermoso, Señor, es con toda libertad venir a tu presencia y adorarte. Gracias porque aquí en medio de nuestra alabanza, tu nombre es anunciado por nosotros y por el mismo Jesús. Cuán honroso es estar donde tu presencia está. Pero cuán deleite, Señor, es morar bajo la sombra de tus alas, las alas del Dios omnipotente. Señor, gracias por esta congregación, por el fin de semana hermoso de comunión y alabanza que hemos tenido. Señor, yo te pido que bendigas poderosamente y empoderes a cada miembro de esta iglesia para que sepan, Señor, entender su sacerdocio y el impacto que tú quieres hacer a través de ellos. Bendice a Alejandro, a Suriel, a los líderes, diáconos y ministros. Oh Padre, que tu voz sea escuchada por ellos antes que cualquier cosa. Y que todo lo que hagan, lo hagan por la guía de tu voz, sin importar lo que los que están alrededor dicen. Llámalos de gozo y de valor, porque ya les regalaste la victoria. En el nombre de Jesús, amén.